¿Te has preguntado qué es la realidad? Lo cierto es que esta es una pregunta trascendental, y por esa misma razón resulta muy complejo explicarlo, y desde que existe la humanidad, se ha tratado de dar respuesta a esta pregunta, pero la realidad es un concepto que puede ser objetivo y al mismo tiempo subjetivo, y cuando nos metemos en el mundo del subjetivismo, entonces pueden haber tantas respuestas como intérpretes. ¿Quieres aproximarte al concepto filosófico de la realidad? Entonces quédate con nosotros los próximos minutos, para que puedas entender cómo puedes aproximarte a la respuesta a esta pregunta, y quién sabe si llegas a tu propio concepto filosófico de la realidad desde tu perspectiva particular. ¿Qué es la realidad? De una manera un poco intuitiva, todos sabemos que cuando nos referimos a la realidad, estamos hablando de algo que tiene una existencia que se puede comprobar, medir, que ocurre en verdad. Pero la realidad se trata de un concepto que es abstracto, y desde el punto de vista filosófico es un concepto que se aproxima más a lo que es real, un concepto que ha sido distorsionado y remodelado con la llegada de la realidad virtual. Llevando el pensamiento filosófico hacia algo más trascendente, podríamos decir que la realidad es lo que está fuera de un individuo. Esto es, lo que forma el mundo exterior, por contraposición al mundo interior del ser humano, que es lo que entendemos por el yo. La realidad y la no realidad. Según nuestra tradición racionalista occidental, Dios es el garante de la existencia de la realidad en la que vivimos. Descartes. Ya que Dios es la verdad y da origen a la realidad. Pero si adoptamos una interpretación antropológica, en la que la realidad es un concepto humano y no religioso, entonces la no realidad lo es todo. La realidad se convierte en una interpretación humana de las cosas, de los eventos, del mundo en el que vivimos. Más allá de esta interpretación se encuentra lo que se ha denominado el no ser. La realidad humana. Si consideramos que este no ser es Dios, la naturaleza, el noumeno kantiano, entonces la realidad humana es limitada, antropológica y cultural. La realidad, entonces, es un espejo que refleja nuestras interpretaciones, nuestras creencias, nuestras percepciones. Es un lienzo en el que pintamos nuestra existencia, un escenario en el que actuamos nuestra vida. La realidad, un enigma. En última instancia, la realidad es un misterio, un enigma que nos desafía a explorar, a cuestionar, a entender. Es un viaje hacia lo desconocido, un viaje que nos lleva a la esencia de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. La realidad, en su forma más pura, es una invitación a la introspección, a la reflexión y al descubrimiento. Es un desafío constante para nuestra percepción y comprensión, un rompecabezas que nunca deja de sorprendernos. ¿Cómo ve la filosofía a la realidad? La filosofía ve a la realidad por medio de la diferencia que existe entre lo que se encuentra fuera del ser humano, que puede ser percibido por medio de los sentidos, y lo que se encuentra dentro del ser humano, su mundo interior, conformado por la razón y el pensamiento, y eso ha sido así desde la filosofía de los antiguos, quienes comenzaron por proponer distintas maneras de llamar a lo de adentro y a lo de afuera, para poder entender las diferencias. De esa forma nacieron las distintas corrientes filosóficas clásicas. Mundo exterior e interior. La filosofía ve la realidad como un entramado complejo de fenómenos, que se despliegan tanto fuera como dentro de nosotros. El mundo exterior, que se percibe a través de los sentidos, es el dominio de lo tangible, lo observable, lo medible. Aquí, la realidad se presenta como un conjunto de objetos y eventos, que existen independientemente de nosotros, sujetos a las leyes de la física y la causalidad. Por otro lado, el mundo interior, conformado por la razón y el pensamiento, es el dominio de lo intangible, lo subjetivo, lo inobservable. Aquí, la realidad se presenta como un conjunto de ideas, creencias, emociones y deseos que existen dentro de nosotros, sujetos a las leyes de la lógica y la psicología. Influencia en las corrientes filosóficas clásicas. Desde los albores de la filosofía, los pensadores han buscado entender estas dos dimensiones de la realidad. Los antiguos filósofos griegos, por ejemplo, propusieron términos como physis para referirse al mundo exterior y nous para referirse al mundo interior. Estos conceptos sentaron las bases para las corrientes filosóficas clásicas, como el platonismo, el aristotelismo, el estoicismo, entre otras.
Cada una de estas corrientes propone una visión diferente de la realidad. Para los platónicos, la realidad verdadera se encuentra en el mundo de las ideas, mientras que el mundo sensible es solo una copia imperfecta. Para los aristotélicos, la realidad se encuentra en el mundo sensible, y nuestras ideas son solo abstracciones de esta realidad. Para los estoicos, la realidad es un todo indivisible en el que mente y materia son aspectos de la misma realidad. Platón fue un filósofo griego de la antigüedad, quien propuso el mito de la caverna, para poder ilustrar la relación que se tiene con la realidad, haciendo mención de un experimento hipotético en el que un grupo de esclavos que habían nacido en el interior de una cueva de la que no podían salir, y que tampoco podían moverse, siempre dando la espalda a la puerta. En este experimento hipotético, la luz que podía provenir desde fuera o desde una fogata, se filtraría hacia el interior de la cueva, lo que proyectaría sombras de diversos objetos que otros esclavos que se encontraban fuera de la cueva estaban transportando encima de sus cabezas. Los que se encontraban dentro de la cueva confundirían las obras con lo que era real, creyéndolas verdaderas, ya que por la limitación de percibir la realidad completa, serían incapaces de entender su verdadero significado, debido a que no pueden observar lo que ocurre detrás de ellos. Taoísmo y las filosofías orientales. El taoísmo y las filosofías orientales ofrecen una perspectiva única y profunda sobre la realidad. Estas filosofías, arraigadas en culturas milenarias, nos invitan a explorar la realidad de una manera distinta a la que estamos acostumbrados en el mundo occidental. En lugar de buscar respuestas objetivas y concretas, nos animan a abrazar el misterio y la incertidumbre. El taoísmo, por ejemplo, nos introduce al concepto del Tao, que se puede traducir como el camino o la vía. Sin embargo, el Tao es mucho más que eso. Es la energía primordial que fluye a través de todo el universo, la fuente de todo lo que existe. Para los taoístas, la realidad no es algo que se pueda conocer o entender completamente a través de la lógica o la razón. En cambio, se experimenta a través de la intuición y la conexión con el flujo natural de la vida. Immanuel Kant. Esta visión contrasta fuertemente con la filosofía de Immanuel Kant, uno de los pensadores más influyentes del pensamiento occidental. Kant nos desafía a distinguir entre el fenómeno y el noumeno. El fenómeno es el mundo tal como lo percibimos, moldeado por nuestras experiencias, conocimientos y sensibilidades. El noumeno, por otro lado, es la cosa en sí misma, la realidad objetiva que existe independientemente de nuestra percepción. Para Kant, nuestra mente juega un papel activo en la formación de nuestra realidad. No somos meros receptores pasivos de información, sino que interpretamos y damos sentido a lo que percibimos. Esta idea revolucionó la filosofía y sentó las bases para muchos pensadores posteriores. Jacques Lacan. Uno de estos pensadores fue Jacques Lacan, que llevó la idea de Kant un paso más allá. Para Lacan, la realidad es una construcción subjetiva, formada por nuestras percepciones e interpretaciones. Lo real, en cambio, es lo que queda fuera de nuestra comprensión, lo que no puede ser simbolizado o representado. Es el misterio insondable que siempre se escapa de nuestro alcance. ¿Cuántos conceptos de realidad existen? La respuesta es tantos como individuos, porque podemos decir que cada ser humano posee su propia realidad, de modo que no se trata de un concepto que sea único, ni puede ser entendido de una única manera, por lo tanto, existen muchos conceptos de realidad. Existe una realidad de la que formamos parte como individuos y de la que no formamos parte al mismo tiempo, otra realidad que vivimos por medio de la experiencia y de lo que se puede observar. Entonces la verdadera pregunta sería: ¿la realidad es aquello que percibimos, o se trata de algo más que se encuentra oculto y que no podemos ver? ¿La realidad es lo que podemos ver de ella o hay algo más que la conforma? Los filósofos han tratado de dar contestación a esta pregunta y han clasificado la realidad en varios tipos. Realidad subjetiva y objetiva. Si volvemos a pensar en la realidad, desde el punto de vista de la diferencia entre lo que está dentro y lo que está fuera del ser humano, es posible que hablemos de una realidad subjetiva y de una realidad objetiva. Permíteme llevarte a un viaje a través de la realidad subjetiva y objetiva. Imagina que estás en una habitación llena de gente.
Cada persona en esa habitación tiene una visión única del mundo, una realidad subjetiva. Esta realidad es como una pintura en constante cambio, coloreada por nuestras emociones, experiencias y creencias. Es como si cada uno de nosotros lleváramos gafas de sol de un color diferente, y cada color representa nuestra interpretación única de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La realidad subjetiva sería aquella que depende únicamente de lo que percibe individualmente cada sujeto, que conforma el mundo interior de cada sujeto. Allí se encuentran las evaluaciones subjetivas, los pensamientos, los deseos, las opiniones, así que la percepción de un mismo objeto o evento puede ser interpretado de maneras muy diferentes por cada individuo, ya que dependerá del punto de vista de cada quien. Ahora, imagina que puedes quitarte esas gafas de color. Lo que ves ahora es la realidad objetiva. Esta es la realidad que existe independientemente de nuestras percepciones o creencias. Es como el lienzo en blanco sobre el que se pintan nuestras realidades subjetivas. Es el mundo tal como es, sin interpretaciones ni juicios. Es el sol brillando, el viento soplando, el sonido de la lluvia golpeando el techo. La realidad objetiva es constante y consistente. No cambia dependiendo de quien la esté observando. Un árbol seguirá siendo un árbol, sin importar si alguien lo está viendo o no. Es medible, observable y verificable. Es la realidad que los científicos estudian en sus laboratorios. Pero aquí está la cosa, aunque la realidad objetiva es constante, nuestra percepción de ella no lo es. Cada uno de nosotros percibe la realidad objetiva a través del filtro de nuestra realidad subjetiva. Es como si estuviéramos todos en la misma película, pero cada uno de nosotros está viendo una versión ligeramente diferente. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Es lo que percibimos a través de nuestros sentidos? ¿O es el mundo que existe independientemente de nuestras percepciones? La respuesta es, ambas. Nuestra realidad es una mezcla de la realidad objetiva y nuestra interpretación subjetiva de ella. Es un baile constante entre lo que está ahí fuera y lo que está aquí dentro. Y es en este baile donde creamos nuestra propia versión única de la realidad, basada en nuestras experiencias y conocimientos. Ahora que hemos explorado juntos sobre la realidad, las distintas facetas de este enigma, desde las perspectivas de los antiguos pensadores griegos, hasta las visiones más contemporáneas de filósofos como Kant y Lacan. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Tus experiencias son valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo.